Siendo las 17 horas, damos inicio a la sesión extraordinaria de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 5 de septiembre de 2023. Bienvenidos a todos. 53 aniversario de la creación de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. La Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina cumple 53 años. Fue fundada formalmente el 8 de septiembre de 1970 por iniciativa de los doctores Fernando Herrera Ramos y Rubén Gorlero Bacigalupi, colegas y amigos, quienes fueron sus dos primeros presidentes. En 1977 se diseñó el emblema de la sociedad, reproduciendo el de la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública: el corazón, la cruz, el ancla, la corona de ramas de laurel y la leyenda perimetral. El 10 de septiembre de 1985 fueron aprobados los estatutos por el Ministerio de Educación y Cultura y la sociedad adquirió la personalidad jurídica. En estos 53 años de actividad ininterrumpida, debemos destacar el pionerismo de la sociedad en la investigación, la divulgación y la preservación de la historia de la medicina a todos sus niveles y de las profesiones afines, así como la docencia y el asesoramiento. En la página web que tenemos desde 2018, compartimos una excelente historia de la sociedad y su cronología, elaboradas por el doctor Augusto Soiza La Rosa, su miembro más antiguo presente aquí. En 1986 apareció el primer volumen de la revista Sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, editado por Fernando Mañé Garzón y Juan Ignacio Gil Pérez. El libro Fernando Mañé Garzón, de Pau Ferrari, Wilson y Raggio, editado recientemente, retrata magníficamente la vida y obra de ese gran maestro de la historia de la medicina, presidente de 8 directivas en el periodo de 1980 a 2004. Desde septiembre de 2022, después de la pandemia, las sesiones son híbridas, reiniciando la actividad presencial en este local, gentilmente cedido por la SAIP. Los vídeos de las sesiones están disponibles en YouTube. Para finalizar, quiero recordar las palabras del doctor Augusto Soiza. El cincuentenario nos encuentra con un historial muy rico y una comunidad consolidada y generosa en sus aportes a la cultura nacional, pero a la vez enfrentados a los desafíos de una época de drásticos y vertiginosos cambios. En ese sentido, debo insistir en 3 aspectos. El 15 de septiembre de 2023 vence el plazo para entrega de los trabajos para la primera edición virtual de la revista Sesiones, hasta ahora impresa. Segundo, las inscripciones para presentar libros, documentos y temas centrales en el próximo año deben hacerse llenando un formulario hasta ahora impresa. Segundo, las inscripciones para presentar libros, documentos y temas centrales en el próximo año deben hacerse llenando un formulario que ya está correspondiente con antecedencia, el cual haremos llegar a todos los miembros activos. Comenzamos el primer tema central, el doctor Antonio Turnes, Patrimonio Histórico del Hospital Maciel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidenta, y un saludo especial a los familiares del doctor Dubrodier que nos acompañan hoy. Nos vamos a referir a un patrimonio en riesgo que es el del Hospital Maciel. En marzo de 2021 tuvo lugar la designación nuestra junto con el doctor Luis Russo, el profesor Gerardo Bruno, el profesor Jorge Facal y el doctor Juan Ignacio Gil para integrar la Comisión de Historia del Hospital Maciel. Esto, sin embargo, que fue un acto de la dirección del tiempo ese, del doctor Aníbal Dutra, no fue puesto en vigencia en razón de la pandemia. Recién en marzo de 2023 fue que comenzó a funcionar esta comisión. Con motivo de los 200 años del Hospital Maciel, en junio de 1988, se registraron algunas notas gráficas que vamos a mostrarles aquí. En aquel momento, el presidente de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, acompañado del ministro Raúl Ugarte,
del doctor Ricardo Romay, que era el director en ese tiempo del hospital, el profesor Pablo Carlevaro, y presidieron este acto. Un acto que contó con numerosa concurrencia, que se registra aquí. Acá está el profesor Palma, el arquitecto Walter Pinto Rizzo, entre otras personalidades, y están visitando las instalaciones que en aquel tiempo estaban siendo inauguradas, que eran los 8 quirófanos que están enfrente del hospital por la calle Guaraní, unidos por el puente. Bueno, acá son las personas que estaban en aquel tiempo haciendo sus alocuciones. La visita, como siempre, acompañada por manifestaciones de los funcionarios. Esto es solamente para marcar un momento, porque tiempo después hicimos una visita con el mismo fotógrafo, recorriendo las distintas áreas del hospital y registrando algunos hechos a los cuales los vamos a referir. Estas son las manifestaciones de los funcionarios que nos esperaban también en la puerta del hospital. Esto fue un homenaje que se hizo en el sindicato médico, llevaron allí la medalla de los 200 años. Encontramos allí una cantidad de placas que iban marcando momentos de la historia del hospital. Y también registramos lo que era en ese tiempo la capilla del hospital, que está estrechamente unida a la historia de ese centro asistencial. Estas son imágenes en blanco y negro de aquel tiempo, cuando todavía la capilla tenía un aspecto reluciente. Después veremos cómo ha devenido ahora. Esta es la capilla hoy. Ahí se conserva la placa que marca quién fue el maestro mayor de obras, Miguel Esteves. Historia que ha sido prolijamente registrada por nuestro colega y amigo, el doctor Augusto Soiza La Rosa, aquí presente. Los muros de la capilla están totalmente deteriorados, así como las pinturas, los altares, que obedecen a, en primer lugar, el deterioro del tiempo y la falta de mantenimiento, y que solamente hace poco tiempo fue reparado el techo de la capilla, pero sin embargo no alcanzaron las fuerzas para hacer una reparación integral, para lo cual se necesita mucho dinero. Bueno, estas son imágenes que muestran lo que es la capilla hoy. El rico patrimonio que tiene artísticamente la capilla, además de su valor intrínseco religioso, está oscurecido por la obra del tiempo y de las filtraciones de la humedad, tanto desde el techo como desde el piso. Reparar esto, hay presupuestos de hace ya 2 años que indican que necesitaría unos $100.000. Habría que actualizar el presupuesto, pero seguramente eso es una cifra estimada menor. Pero con respecto a las placas y monumentos que había en aquel tiempo de festejar, de celebrar los 200 años del hospital. Ahí teníamos el busto de Fermín Ferreira, que en algún momento le lesionaron la nariz y quedó así hasta hoy. Teníamos este busto hermoso del profesor Alejandro Schroeder, que ocupaba un pasaje central del hospital con un pie de mármol y esa placa, pero lamentablemente esto ha sido desmontado. Algún responsable del servicio de neurocirugía se llevó el busto para su despacho y lo tiene allí arriba de un pedestal de madera, y la placa quedó arrumbada en un depósito. Este es un busto que permanece, que es del doctor Juan Carlos Dillero, que fue donado por la familia y que está allí cercano al hall de entrada. Este busto es de Artigas, de José Artigas, y estuvo en el hall de entrada muchos años. Es obra del escultor José Belloni y tiene algún daño. Ahora salió del hall y está frente a la dirección. Ahí tienen registrado el daño y ahí tienen la firma de Belloni. Volviendo al 88 del siglo pasado, esta era la placa que mostraba el lugar donde había enseñado Manuel Quintela, que fue el primer profesor de otorrinolaringología, además de ser un gran decano de la facultad.
Esta otra recordaba al doctor José May, que fue un gran sifilógrafo. Esta otra era más reciente, pero recordaba al profesor José Estable, a Pepito Estable, que fue un director durante muchos años y jefe de servicio de medicina del hospital, hasta su muerte. Murió en el hospital en un homenaje a Velarde Pérez en el año 76. Esta era la placa de homenaje a García Otero, que ha sido parcialmente restaurada, y esta es Juan Francisco Canesa, que es la única de las antiguas que fue recuperada y puesta en valor, lustrada y puesta en un muro nuevamente, pero lamentablemente en el muro equivocado, porque no señalaba el lugar donde había enseñado Juan Francisco Canesa, sino que está en un piso superior. Y esto gracias a que un descendiente del doctor Canesa se ocupó de preguntar dónde estaba la placa y de que tuviera otra vez visibilidad. Esta es una placa que persiste, que es homenaje a Juan Bautista Morelli, que le habían colocado justamente porque él había sido profesor allí en el Maciel, antes de ir al Fermín Ferreira con el Instituto de Tisiología, y esa era con motivo de cumplir 50 años. Brito Foresti, el primer profesor de piel y sífilis, también tenía su placa, pero la placa esta no ha aparecido. García Lagos está presente, estaba antes y está ahora, y Francisco Soca quedó despegada del muro, pero también despegada del conjunto de las placas que en algún momento aparecieron en un depósito, y esta apareció en otro depósito porque algún viejo funcionario sabía dónde se guardaba. Entonces la pericia del doctor Russo hizo que pudiera dar con esta placa que estaba fuera del pelotón. Mialín todavía se mantiene en su lugar, la de Villero ha sido restaurada, y Caldoni no está vinculada a la sala donde él enseñó, pero se mantiene también amurada. Luis Pedro Lenguas es un maestro de la cirugía que tuvo su placa de recuerdo, pero que no aparece ahora. Este otro es el fundador de la nefrología en el Uruguay, Héctor Franqui Padé. Tiene un servicio que lleva su nombre, pero la placa no apareció. Justo Alonso fue el que sucedió a Manuel Quintela, la placa estaba al lado de la de Quintela, por las modificaciones edilicias que sufrió el hospital, es la razón de todos estos desplazamientos de homenajes, desapareció, pero ahora fue encontrada, restaurada y está próxima a colocar. Tenemos el anfiteatro del hospital, que era el anfiteatro llamado Joaquín de la Sagra y Peris, en homenaje a este filántropo que durante muchos años se ocupó de la reconstrucción del hospital en su formato actual a partir de 1825, era integrante de la Comisión de Caridad. Esa sala tenía en su tiempo uso público, como lo vimos al comienzo, donde se realizaban las celebraciones y actividades principales del hospital, y tenía una serie de retratos, entre ellos que era del doctor Manuel Benito Nieto, que fue el iniciador, fue el primer director que tuvo el hospital, Maciel, que tomó ese nombre a partir de 1911, cuando la Asistencia Pública Nacional le cambió el nombre a todos los hospitales de Montevideo, y él fue el fundador del cuarteto de urgencia, aquel primer servicio de urgencia que integraron Manuel Albo, Garibaldi de Vincenzi, José Iraola y Domingo Prat, en 1912, y del cual Mañé Garzón hizo una publicación hermosa sobre ese cuarteto de urgencia. Manuel Benito Nieto era el padre de Amalia Nieto, la pintora. Este es un retrato del profesor Luis Urraco, el primer profesor de urología que hubo en la Facultad de Medicina, en el corte que llevó él hasta la muerte, con su cuello palomita, sus botines de charol y sus polainas. Nunca cambió de indumentaria, siempre estuvo en el mismo cuadro. Este cuadro estaba en el salón, pero el salón fue destinado en los últimos 10 años a otros usos que el de salón de actos, y actualmente está en vías de reconstrucción, pero fue dedicado a archivo, y allí se sacaron todos los cuadros y se mandaron a un depósito malamente. Este era un retrato de Francisco Antonio Maciel, el de Fermín Ferreira, que afortunadamente se conserva bastante bien, el de Pedro Vizca,
Este era un viejo mostrador de la botica del Hospital Maciel, que está allí, que no es su lugar, pero bueno, es el depósito que han encontrado para dejarlo, en la antesala del anfiteatro Sagra. Bueno, cuando nos pusimos a buscar, junto con los compañeros del Museo de Ciencia de la Salud, dieron con las placas, las que se pudieron encontrar, que estaban en el entrepiso de ese anfiteatro, todas arrumbadas prolijamente, junto con los cuadros. Prolijamente es un decir, o sea, estaban llenas de tierra y bastante deterioradas. Y aquí apareció la placa de Alejandro Schroeder, que había sido separada del pie y del busto. El busto, como dijimos, se lo llevaron al servicio de neurocirugía y la placa quedó haciéndole compañía a las demás. Apareció la de Albérico Isola, la de Justo Alonso, la de May, que tenía esta estela que ustedes ven, que ya apareció descuidada y desmontada y se perdió la chapita de bronce que decía quién era y en qué años había vivido. Este era el original, pero el anterior es el estado en que se encuentra ahora, ¿sí? Esto lo habíamos sacado en el año 2012, cuando el doctor Juan Ignacio Gil había organizado un museo dentro del hospital y tenía reunidas una cantidad de elementos de esta naturaleza. Bueno, esta es la placa que encontró el profesor Russo en un depósito por allí, y gracias a un intendente antiguo del hospital pudo dar con ella, y bueno, ahora está en proceso de restauración. Iraola tenía su placa, pero está ahí amontonada con las demás. Bueno, este era el busto en el estado que está ahora, o sea, así es como está en el servicio de neurocirugía. Alguien con buena intención, digamos, lo desmontó de donde estaba, se lo llevó a su lugar porque dijo, bueno, la neurocirugía ahora está acá, así que lo ponemos en el lugar que estamos nosotros. Este es el pie y ese es el lugar donde fue a dar el doctor Schroeder. A tal punto que cuando vinieron los familiares, que ya en varias generaciones se transmitió la voz de que había allí un busto del doctor en el hospital, fueron a ver dónde estaba el busto, y el busto no lo encontraron, porque donde todo el mundo se refería, que estaba en un pasillo lateral al lado del hall, ya había perdido toda la ubicación. Bueno, ese es el estado en que estaban los cuadros, así amontonados, algunos con daños reales que va a haber que restaurar. Entre ellos apareció, no en este lugar, sino en otro, y muy dañado, el acta, que era un verdadero documento de la celebración de los 100 años del hospital. En 1888 se había verificado una ceremonia para conmemorar la fecha y tenía la firma de todas las autoridades y las personalidades que habían asistido. Pues eso apareció casi como en un basurero, y gracias al doctor Russo también se logró rescatar y ahora está en proceso de restauración, pero la parte de abajo donde estaban las firmas se perdió en su mayor parte. Esta es una mesa arriñonada que todavía está, y este es el estado actual del salón, que ahora está en proceso de restauración. Pero esto, como dije, había sido utilizado para fines administrativos. O sea, la administración allí invadió varias áreas, entre otras el pequeño museo que había organizado el doctor Juan Ignacio Gil, se perdió porque era necesario para ubicar a los adjuntos de la dirección, y esto otro para el archivo. Y entonces así se fue esparciendo la administración y fue arrumbando la historia. Y ahora estamos tratando con trabajo de desentrañar, ¿no? El estado de las placas. Estas placas están bien colocadas, todavía en su lugar original, la de homenaje de la Asociación Internacional de Dactilología al doctor Velarde Pérez Fontana, al año de su fallecimiento, una del Instituto Científico Weizmann, y estas otras que marcan el servicio de transfusiones que lleva el nombre de George Hayem, pero nadie sabe quién es George Hayem, y allí tampoco existe nada. García Lagos tiene su placa en el lugar que estuvo siempre, y como les decía antes, Franky Padé, que tuvo su placa de bronce importante, ahora tiene un servicio, pero la placa no aparece. Esta es la placa que evoca al profesor Alfredo Navarro, que está en un área no accesible al público, porque eso fue remodelado para hacerlo CTI, ahora ya está otra vez mudándose el CTI para otro lugar,
y eso quedó en un fondo de saco, digamos. Y esta es la placa que yo les comentaba de Canesa, que gracias al doctor Roberto Canesa, que insistió a ver dónde estaba la placa de su abuelo, de su bisabuelo, se tomaron el trabajo de instalarla, presionado por las circunstancias, y la instalaron en un lugar que les quedaba accesible. En lugar del viejo servicio del profesor Canesa, del doctor Juan Francisco Canesa, la pusieron en el primer piso, allí que no tenía nada que ver con el lugar original. Bueno, esta es la placa de Morelli que está tal cual, y aquella placa que les mostré antes de Quintela quedó adosada a la señalética del hospital. Señalética que es muy moderna y muy luminosa, pero que incurre en numerosos errores. Soca no tiene la placa, pero tiene un servicio que lleva su nombre, una sala está allí de medicina, y otra Ricaldoni. O sea, la placa de Ricaldoni está por un lado y las salas que llevan su nombre están por otro. No tiene nada que ver con lo que fue originalmente. Esto es posterior a aquella toma de relevamiento que hicimos en el año 1988 y es un homenaje al doctor Eduardo Palma, que hicieron sus discípulos, como ustedes vieron. Palma estaba vivo en aquel homenaje, estaba en la primera fila junto a Pinto Rizo. Bueno, falleció después, le hicieron esta placa. Y esta es la de Hillero, que está lustrosa y está bien. Esta conservó su ubicación original y era la del primer jefe de clínica que tuvo la Facultad de Medicina, que fue el doctor Enrique Figari, el hermano de Pedro Figari, el pintor. Fue el jefe de clínica que tuvo Pedro Vizca y misteriosamente la placa se conservó porque es una placa diminuta, pequeña, de pequeña dimensión, no de más de 20 centímetros por 15, y que está adosada a un muro allí. Como era tan modesta, no tuvieron más remedio que dejarla y no pasó ninguna obra por allí. Respecto de la señalética que le decía, bueno, acá está Cornelio Spielman, dice, y ese Spielman, este era uno de los cirujanos de Artigas, ¿sí? Que Schiaffino lo identificó claramente, y en todos lados está Spielman, salvo en el Hospital Maciel, que en la señalética le cambiaron el nombre. Este otro era Juan Gualberto Tigrimbú, que es algo que misteriosamente tiene una sala en el Hospital Maciel, pero no sabemos que haya tenido actuación en el Hospital Maciel. Él sí fue cirujano mayor del ejército y murió en acción, murió en batalla en Durazno, y fue sustituido en ese cargo por Fermín Ferreira. Y en los artículos que ha escrito nuestro amigo Augusto Soiza sobre la medicina militar, que están publicados en la revista del Hospital Militar, está claramente escrito. Pero en el libro del doctor Lockhart sobre la historia del Hospital Maciel, lamentablemente está equivocada la grafía de este hombre. Y entonces dice Tigrimbú en lugar de Tigrimbú. El nombre correcto era Tigrimbú, pero en la señalética tomaron el nombre que habían puesto en la historia de Lockhart. O sea, a veces los errores se transmiten y tienen más virtudes que las verdades. Este es el sector que evoca al doctor Antonio Serratosa. Antonio Serratosa fue un médico español que fue decano de la facultad, trabajó también en el hospital español, pero era Serratosa, no Sarratosa. Pero digo, estas cosas en la señalética tendrían que haberse considerado. A Dillero también le pusieron Juan G. Dillero como si fuera Juan Guillermo o Juan Gualberto, y era Juan Carlos. Pero bueno, eso es un peccata minuta. En la vereda de enfrente del Hospital Maciel hay un pabellón que fue donado por un médico, pero nadie sabe de él hoy. Se llamó Germán Segura y era el Sifilicomio. Bueno, allí la única placa que hay en el muro exterior, sobre la calle 25 de Mayo, es esta que dice Ministerio de Salud Pública, Centro de Vacunación, profesor Dr. Albert Sabén, creador de la vacuna antipolio. Y ni siquiera la dirección del hospital sabe que eso que es propiedad del hospital, porque eso fue donado. Bueno, son las incoherencias que tenemos. Hay un anfiteatro antiguo que ahora se va a denominar Lamas y Mondino, porque fue el lugar donde enseñaron Lamas
y Mondino. ¿Qué es esto? Que actualmente le llaman la Bombonera, evocando el estadio de Boca Juniors. ¿Eh? Pero ven ustedes qué atrocidades que pueden ocurrir. Este era el anfiteatro de Lamas, ¿no? Ahí está Alfonso Lamas y Mondino al lado, y allá está Domingo Prat, que era practicante interno, joven. Bueno, esto que es una belleza, porque se conserva bastante aproximado de lo que era de aquel momento. Si ustedes ven, prácticamente lo mismo, pero en color. Lo usaban para dar concursos, por ejemplo, y muchas de las personas que nos acompañan deben haber dado concursos en ese salón, pero le llaman la Bombonera. Nadie se refiere a Lamas y Mondino, ni tienen la menor idea de qué es lo que pasó por ese lugar. Lamas, que además no tiene ninguna placa que lo recuerde en el hospital. Tal vez sea una venganza histórica, porque él encabezó la sanidad del Partido Nacional en la Guerra del 4. Entonces, le perdonaron la vida, le hicieron profesor nuevamente porque lo había destituido Valle, pero placa que lo recuerde ninguna. Arturo Lucich también fue combatiente de la misma especie, en la misma fuerza, acompañando a Lamas, y fue el que asistió a París o Sarabia. Tampoco tiene una placa que lo recuerde. Y Arturo Lucich fue muchísimos años profesor de semiología en el Hospital Maciel. En la memoria del Hospital de Caridad del año 1900 figuraban estos frescos que estaban en los muros del hall central. Esto es un hallazgo de Sergio Martínez de Becchi, porque estos frescos han sido tapados. Hay que hacer un cateo allí a ver si atrás de esa pintura blanca que tiene el muro hay ese fresco todavía, o si directamente tiraron todo abajo e hicieron otra cosa. Esto tiene muchísimos años, no se le puede atribuir a ninguna de las direcciones recientes. Vamos a poner las cosas en su lugar porque no es cosa de cargar las tintas, pero eso evidentemente fue tapado. Pero ya sabemos que los murales aquellos que había hecho Torres García en el Palacio de la Generalitat en Cataluña fueron tapados durante Primo de Rivera y siguieron tapados hasta que al final del periodo de Franco fueron reconstruidos, llevándolos a París y volviéndolos a instalar en el muro. O sea que eso no es imposible, pero tiene su costo y requiere de una financiación adecuada. Bueno, este es un recuerdo que dejó el Patronato de Cultura Galega en el hall del hospital, recordando a Joaquín de la Sagra, que era un gallego. Y aunque del lado de afuera, en las paredes, en las 4 paredes, hay este tipo de presentación que dice Hospital Maciel, Monumento Histórico Nacional, con motivo de los 200 años, cuídelo, del lado de adentro no lo cuidaron tanto como decía en el exterior, ¿no? Finalmente hay una sala, que es la sala Padre Ramón, que nadie sabe que se llamaba Ramón Cabré, pero era Ramón Cabré, y es una sala que hace 3 años que está en vía muerta, está en una obra parada. Y entonces estamos discutiendo si viene el arquitecto fulano, mengano, si a fulano le hicieron un sumario y ahora no puede ser, que tiene que ser un patrimonialista o que tiene que ser no sé quién. El asunto es que una cosa por otra y la casa sin barrer. La sala está, una sala de 30 camas, donde tuvieron su servicio el profesor Praderi, antes de él el profesor Del Campo, después de él el profesor Balboa, por allí después estuvo el doctor Russo. Bueno, esta sala está en obra, hace 3 años, inhabilitada, 30 camas menos. Esa es la sala en el estado actual. Y hay 2 placas allí, en los muros del corredor de acceso que les mostré recién, una de homenaje a un doctor Ángel Colombo, que no pudimos todavía saber quién era, pero que debe haber fallecido por 1921, y alguna función habrá cumplido allí en esa sala, porque eso lo hicieron sus contemporáneos y lo recuerdan. Y hay otra al lado que dice: esta sala fue remodelada con la generosa contribución de los agropecuarios. Vean ustedes qué gesto filantrópico, que lo hicieron donando, pero no identifican a nadie, ni institución ni persona, los agropecuarios. Seguramente en esto tuvo algo que ver Alberto Gallinal Heber, que fue durante 25 años presidente de la Comisión Honoraria de Remodelación del Hospital Maciel,
y que estaba en silla de ruedas en aquellas fotos que yo mostré, no entré en detalles, pero estaba en los 200 años en la primera fila. Y bueno, esto es lo que están en proceso de recuperación, las placas que aparecieron en el depósito, que fueron limpiadas. Otro detalle, cuando pedimos presupuesto a Tamaro para hacer esto, pidieron $3.500 masiva y al final le dimos 1.000 pesos por cada placa a un funcionario y la lustró con brazo como hacían las antiguas empleadas en la puerta de las casas, ¿no es cierto? Bueno. Y acá tenemos los cuadros que se han rescatado de ese salón de la Sagra. Este es el cuadro de Francisco Soca, el que ya les mostré. Vean ustedes cómo quedó el de Maciel. Son dos de Maciel. O sea, hay uno que vale la pena dejarlo como está, porque es un testimonio de la agresión del tiempo, y este otro que está en buena situación, el de Pedro Vizca. Y el farol que estaba en la puerta, parece que no era de uso en el momento de inauguración del hospital en su aspecto actual, y lo sacaron y lo adosaron a un muro adentro. En fin. No tenemos ninguna imagen de Joaquín de la Sagra, salvo un cuadro que donó la masonería, que para mi gusto es horrible, pobre. El cuadro no le hace ningún homenaje a don Joaquín de la Sagra, y esta es una foto que mostró el Museo Histórico Nacional cuando hizo la exposición hace un par de años. Y Adolfo Brunel, que fue el que primero operó con una anestesia al éter en 1847 en ese hospital de Caridad, que era un médico francés, trabajó muchos años allí, pero no tiene ninguna mención, ni cuadro, ni retrato, ni placa, ni sala, nada. Y por último, hace 100 años la Asistencia Pública Nacional resolvió como un homenaje póstumo y bastante tardío, 26 años después de la muerte, de homenaje al primer decano oriental que tuvo la Facultad de Medicina, que estudió en París, pero que ejerció muchos años entre nosotros. La Asistencia Pública Nacional había dispuesto darle su nombre de Calafí a una sala del Hospital Maciel. Todavía se está esperando a ver que eso tenga concreción. Pasaron 100 años, pero como decía el tango, sus ojos se cerraron y el mundo siguió andando, pero esto no pasó de una buena intención. El propósito es de que al lado de cada restauración, de cada placa, de cada lugar que tiene el nombre de alguien, haya una pequeña historia en un código QR, y el que se interese pueda escuchar o dirigirse a lo que es la historia de ese lugar, porque es la forma de vincular el presente, la placa o el homenaje, con el pasado y la historia de ese lugar. O sea, es difícil preservar tanto valor si no se cuida lo que se tiene. Y por eso queríamos traerle a ustedes acá, porque me parece que este es el lugar para conocer qué pasa con la historia después que las personas pasan, cómo entra en el olvido, en el descuido, en la negligencia, y cómo otras necesidades acuciantes, digamos, de espacio, el espacio vital que requieren todas las figuras para ensancharse y crecer, le van quitando espacio a otras cosas que en realidad eran de mucho mérito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Turnes, por su excelente y preocupante presentación. Quiero recordar que el Hospital Maciel fue sede de las reuniones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina durante casi 8 años, entre 87 y 94. Y allí se realizó el primer Ateneo de Historia de la Medicina, que era justo sobre la historia del Hospital de Caridad. Le paso ahora la palabra al doctor Piñeiro. El doctor Piñeiro, Alberto Piñeiro, va a hablar sobre Juan José Dubourdieu, bosquejo biográfico. Algunas consideraciones previas. Agradezco la presencia de los familiares de Jean-Joseph Dubourdieu, de María Elena Val y de los integrantes de la Sociedad Franco-Uruguayo de Bearneses. Muchos de ellos me aportaron documentos y vivencias de indudable valor para mi exposición. Deseo aclarar de partida la confusión que existe hasta el día de hoy entre los dos médicos Juan José Dubourdieu, padre e hijo. Yo me voy a referir al doctor Jean-Joseph Dubourdieu, nacido en Villegouge, Francia, en 1880, se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Burdeos en 1908 y falleció en Montevideo en 1962.
El doctor Juan José de Bourdieu, hijo, nació en Montevideo en 1912, se recibió en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la República en 1940 y falleció en Montevideo en 1989. Y finalmente pido disculpas, ya que he traducido la mayoría de los documentos. No es lo mismo escucharlos en el idioma nacional de Francia que escuchar mi traducción. Hechas estas salvedades, vamos a entrar en tema. Durante el siglo XIX, hacia 1843, los ciudadanos franceses representaban casi la mitad de los extranjeros en el Uruguay y un cuarto de los habitantes de Montevideo. Los representantes diplomáticos del gobierno galo afirmaban: Montevideo vale más para Francia que todas sus colonias juntas. La influencia francesa no estaba limitada al comercio y a la economía. Los salones literarios, los teatros, las tertulias privadas y las fiestas mundanas se vieron colmadas con ciudadanos franceses que pronto se confundieron con los criollos. Vivel Devoto afirma que durante la dictadura de Rosas, y en especial durante el sitio de Montevideo, 1843-1851, unos 15.000 franceses vivían en Uruguay. Y sobre 5.000 soldados que defendían Montevideo, la mitad provenían de ese país. La verdadera inmigración francesa comenzó hacia 1825 y cesó en 1880. Se trató esencialmente de vascos y de bearneses. Los franceses se integraron lentamente con las familias criollas, conservaron la utilización del francés y fueron los fundadores de numerosos establecimientos de enseñanza y del idioma. Sus primeros años en Francia. Jean-Joseph Bourdieu nació el 24 de marzo de 1880 en Vieux-Gouges, población situada en la región de Nueva Aquitania, en el departamento de Gironde. Fue el segundo hijo de Jean de Bourdieu y de Elisabeth Agustín de Fargue. En 1878 había nacido su hermana mayor, Jeanne-Marie. Sus estudios primarios transcurrieron en Vieux-Gouges, donde su padre era maestro. Cursó sus estudios secundarios en la ciudad de Burdeos en calidad de becario por concurso que repitió anualmente hasta su ingreso a la universidad. Ingresó para sus estudios terciarios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Burdeos, una de las universidades más reputadas de Europa. Sus primeros años fueron cursados en calidad de becario. Luego, por concurso, fue designado primero como externo en 1902 y luego como interno de los hospitales de Burdeos entre 1905 y 1908, especialmente en el reconocido Hospital Saint-André, el más antiguo de los centros hospitalarios de Burdeos, del siglo XIV. En el desempeño de su internado obtuvo los premios de medalla de bronce en 1905, medalla de plata en 1906 y 1907 y el premio de l'Or en 1907. Actuó también durante 3 años, entre 1905 y 1907, como preparador adjunto en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina del profesor Joliet. Se recibió en 1908. Este es su diploma. Su tesis fue presentada el 26 de junio de 1908. El nombre de su tesis: un procedimiento de exploración gástrica, la reacción desmoide, contribución al estudio del quimismo y del funcionamiento del estómago. Fue dedicado a su profesor de tesis, el decano de ese entonces de la Facultad de Burdeos, el doctor Albert Pitres. Su tesis, que luego la veremos más tarde cuando hablemos de la gastroenterología en nuestro país, se basaba en la experiencia con el método de Sally II, propuesto por el médico suizo Hermann Sally. En su juventud en Tarbes, ciudad de la región de Occitania perteneciente al departamento de los Altos Pirineos y capital histórica de la Bigorra, Jean-Joseph Bourdieu conoció a la familia formada por Juan Aval Arosa, gallego de Pontevedra,
y Juana Videgaray Verán, oriunda de Hasparren, en el País Vasco francés. Se habían casado en Montevideo en 1876 y sus 6 hijos, todos uruguayos, completaban en ese momento su formación en tierras galas. Dubourdieu trabó amistad en especial con 2 hijos del matrimonio Aval Videgaray, con Juan, estudiante de medicina, y con María Elena, quien pocos años más tarde en Montevideo será la esposa de Jean-Joseph Dubourdieu. Ya abuelo, y ante la pregunta de sus nietas, ¿qué razón había llevado a un médico francés recibido en la Universidad de Burdeos a viajar al Uruguay, un país lejano y casi desconocido? Jean-Joseph Dubourdieu, a quien sus nietas llamaban Grand-Papa, contestaba con esta frase muy demostrativa y que debo decirle en francés: J'ai traversé l'océan pour les beaux yeux de ta grand-mère. En la foto podemos ver a las 3 hermanas Aval Videgaray: Laura, María Elena, la mayor, la del medio, y Elvira. Recién recibido, el doctor Jean-Joseph Dubourdieu viajó a Montevideo en septiembre de 1908, decidido a casarse con Elena Aval. Apenas llegado, puso en marcha el trámite de la reválida de su título. Lo obtuvo luego de las 4 exigentes actos requeridos por la ordenanza vigente. De fecha 16 de agosto de 1909 es la resolución del Consejo de la Facultad que revalidó su título. Lleva la firma del decano Manuel Quintela y del secretario Benito del Campo. Superado todos los escollos, Jean-Joseph Dubourdieu se casó el 8 de septiembre de 1909 con María Elena Aval. Pronto llegaron los hijos, Yvonne en 1910 y Juan José en 1912. Además de su consultorio particular, ubicado en la avenida Graciada 743-3094 de la numeración posterior, y donde se dedicó, como lo señala un aviso de la época, con preferencia a las enfermedades nerviosas y del estómago, sus 2 primeros trabajos como médico fueron en la legación francesa y en la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos. Con 31 años, el futuro no podía ser más promisorio. Recibido con una sólida formación en una de las universidades más importantes de Europa, obtenida la reválida recién llegado al Uruguay, concretado su casamiento con la mujer que había soñado, y su profesión que lo colmaba humana y espiritualmente. No obstante, muy pronto, sombríos nubarrones vendrían a alterar esta apacible situación. El 28 de julio de 1914 dio comienzo la Primera Guerra Mundial, y como ciudadano francés, Jean-Joseph Dubourdieu fue movilizado con fecha agosto de 1914. Esta es su ficha de servicios militares, que era la número 1223. Viajó junto a su esposa y sus 2 hijos pequeños, en ese momento de 2 y de 4 años. Y el 14 de agosto de 1914 ya estaba integrado al servicio sanitario de la 18ª región Burdeos. Esta es una foto de fines del 14 en la casa en Burdeos, donde aparecen sus suegros, el doctor Dubourdieu y su señora, los 2 hijos, y María Luisa Aval y una concuñada, María Magdalena Hortal. Y esta foto es de comienzos de junio de 1915, donde aparece el doctor Jean-Joseph Dubourdieu vestido de militar, sus 2 hijos y su esposa ya instalados en plena Primera Guerra Mundial. Al comienzo de la guerra, su participación fue a nivel de las ambulancias de la primera línea. Específicamente, la de Dubourdieu fue la ambulancia 417. Y a partir de 1916 se integró al Hospital Temporario número 21, a las órdenes nada más ni nada menos que del profesor Antonin Gosset. Eminente cirujano francés, alumno de Félix Gouillon y jefe de servicio de la Salpêtrière, Antonin Gosset, junto a su compañero, el doctor Robert Proust,
hermano menor de Marcel, fueron los diseñadores finales de los quirófanos instalados en distintos vehículos móviles, Ambulance Chirurgicale Automobile, ACA, llamadas también Autogir, que fueron utilizados en la primera línea de batalla, especialmente en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Su finalidad era tratar a los heridos lo más cerca posible del campo de batalla, con la finalidad de lograr los mejores resultados. Las unidades más completas, que podían montarse en 3 horas, estaban compuestas por un camión de esterilización, un camión de radiología y el camión que llevaba a la sala de operaciones. Generalmente eran camiones Berliet adaptados. El Autogir A1 fue puesto en servicio el 11 de mayo de 1915 en Saint-Ménehould, muy cerca de la línea de fuego. Estaba comandado por Antonin Gosset. Su utilización fue todo un éxito. Durante la Gran Guerra actuaron en las Fuerzas Armadas francesas 10.500 médicos, 9.000 civiles, 1.800 de ellos fallecieron. Jean-Joseph Dubourdieu recibió como reconocimiento la Cruz de Guerra. Desmovilizado con fecha 6 de marzo del 19, regresó poco después con su familia a Montevideo. Luego de su retorno a Montevideo, el doctor Dubourdieu se integró a numerosas asociaciones francesas, en especial las dedicadas a la enseñanza, las dirigidas al apoyo de compatriotas y a su cuidado médico. Sin lugar a dudas, su actuación más relevante fue a nivel de la Sociedad Francesa de Enseñanza. Refundada en 1897, en realidad existía desde 1883, su primer presidente fue Charles Cassot. En septiembre de 1897, apenas una semana después de que se firmara el Pacto de la Cruz que pusiera fin a la Revolución, la Sociedad Francesa de Montevideo fundó el Collège Carnot en la calle Soriano 127, 974 de la numeración posterior. El Colegio Carnot, con antibajos, siguió funcionando hasta 1922, cuando la Sociedad Francesa de Enseñanza fundó el Liceo Francés en el viejo local del Colegio Carnot, ahora reciclado bajo la dirección del arquitecto Camille Gardel. El acto contó con la presencia del presidente de la República, don Baltasar Brun, y el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Buero. El doctor Dubourdieu se integró ya en 1922 a la Sociedad Francesa de Enseñanza con el cargo de archivista. También formaban parte de esa comisión Luis Julio Supervielle como presidente y como vicepresidentes el doctor, nuestro conocido doctor Enrique Puey y Julio Maylos. A partir de ese momento, Dubourdieu tendrá un rol cada vez más importante en la sociedad, la que no abandonará hasta su fallecimiento. En el año 1936 pasó a ser el vicepresidente de la institución y a partir de 1941 y hasta 1962 ocupó su presidencia. Dubourdieu jugó un papel muy destacado en el traslado del Liceo Francés a su sede principal de la avenida 18 de Julio. Su piedra fundamental se colocó en marzo de 1936. Aquí vemos 2 fotos y en esta están las principales autoridades en el momento de la piedra fundamental. Ahí aparecen Julio Maylos, Luis Julio Supervielle, el ministro francés de la época François Gentil y Jean-Joseph Dubourdieu. El edificio se finalizó de construir en 1937. En la fachada, hoy Universidad de las Artes, figura el número romano del año 37 y el traslado se concretó en el año 1938. Entre 1936 y 1948 se publicó, auspiciado por la Sociedad Francesa de Enseñanza y por la Alianza Francesa, una revista mensual llamada Le Cahier Français, revista francófona, creada para la divulgación de la cultura francesa y las actividades de los institutos educativos de Francia en Uruguay. Allí se publicaban conferencias, discursos de autoridades en el marco de actos, fiestas nacionales, reseñas bibliográficas y ensayos sobre historia, lengua y literatura francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Le Cahier Français
constituyó el único medio francófono editado en Uruguay. El doctor Dubourdieu integró durante largos años el comité de control de esta revista. Iniciada la Segunda Guerra Mundial y producida la invasión alemana a Francia, el sentimiento de simpatías al país galo, sumado a la herencia cultural de pensadores franceses como promotores de la independencia en América del Sur, despertaron innumerables deseos de solidaridad con la sociedad francesa. El general Charles de Gaulle hizo su famoso llamado, appel, desde los estudios de la BBC de Londres el 18 de junio de 1940 a las 20 horas. Poco después se formaban en diversos países de América Latina los comités de adhesión a De Gaulle y los comités de Francia Libre. En Uruguay, el caso más emblemático fue la renuncia del secretario de la delegación francesa, Albert Ledoux, que será designado representante de Francia Libre y del general De Gaulle en Latinoamérica. En el número 111 de la revista, año 1945, se publicó el discurso del doctor Dubourdieu en ocasión de recibir a la embajada cultural enviada por el general De Gaulle recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, que recorrió varios países de América buscando recomponer y consolidar luego del desastre sufrido los lazos con los países amigos de Francia. La embajada traía a su frente nada menos que al doctor Louis Pasteur Valéry Gadot, el nieto del sabio de Dole y figura destacada de la medicina y la política francesa. Seguidor de Gaulle desde la primera hora, dirigió el Comité Médico de la Resistencia Francesa. Acompañaban a Valéry Gadot dos figuras conocidas del pueblo uruguayo, Albert Ledoux y el profesor agregado Raymond Ronce, fundador en 1922 del Liceo francés. En esta foto de recepción de esta embajada cultural enviada por De Gaulle, aparece en la primera fila el doctor Louis Pasteur, su señora esposa, a la izquierda el ministro francés de la época Hervé Grandin de Leprevier y en la extrema derecha el doctor Dubourdieu. Resulta de interés repasar parte del discurso de bienvenida hecho por el doctor Dubourdieu, que lo considero un verdadero ensayo literario. Tengo el honor y la agradable misión de desearles en nombre de todos la bienvenida a esta Casa de Cultura Franco-Uruguaya. Ustedes nos acercan la voz de Francia, que, apenas rota sus cadenas, arrancada su mordaza, quiere, luego de un largo silencio, retomar el contacto con sus numerosos amigos de la América del Sur. Convaleciente aún, febrilmente ocupada en aliviar sus ruinas, a procurar los medios de vida para su población hambrienta, a abrir sus brazos maternales a la larga caravana de niños sobrevivientes de los campos de concentración, teatro de las más horribles crueldades. En medio de estas angustiantes preocupaciones, su reconocimiento busca llegar a todos quienes, durante su largo calvario, han estado cerca de ella y se han esforzado para aliviar sus sufrimientos. Yo quisiera relatarles a grandes rasgos los orígenes de nuestro liceo. El Liceo francés se fundó poco tiempo después finalizada la guerra de 1914-1918. En esa época, un joven agregado se encontraba de paso por Montevideo habiendo soñado con dar la vuelta al mundo. Luego de conversaciones con un pequeño grupo de franceses que habíamos retornado del frente, surgió la idea de crear un liceo francés. Para ser justos, hay que decir que ya existía un viejo Collège Carnot que había conocido horas de prosperidad, pero luego de ciertas vicisitudes no había conservado más que una actividad reducida. El joven profesor plantó tan bien la causa ante el ministro de Francia, luego ante algunos franceses influyentes de nuestra colonia, que la idea fue aceptada, se recaudaron los fondos necesarios y así comenzó a funcionar en 1922 el viejo Colegio Carnot, restaurado y rebautizado el Liceo francés actual. El joven agregado del cual vengo de hablar no es otro que el profesor Raymond Ronce, que regresa con nosotros en circunstancias análogas de posguerra. Se ha convertido en una personalidad de gran prestigio en el medio universitario y en el curso de la ocupación alemana se ha revelado como un héroe del maquis. Luego vino la guerra, el desastre militar de Francia, el armisticio, la época de la amargura, de tristeza para todos quienes no podían creer que nuestro país estaba llamado a desaparecer,
esta idea parecida como un crimen de lesa humanidad. Entonces la voz del general de Gaulle, el gran soldado patriota y clarividente, se hizo oír trayendo la esperanza a todos los corazones y reafirmando la fe en los destinos de Francia. Aspiramos, señor embajador, que usted y los miembros de la misión se lleven de Montevideo, de vuestra visita al liceo, la impresión de que aquí existe un centro de cultura franco-uruguayo que posee el deseo bien sincero de querer contribuir, en la medida de sus posibilidades, a que Francia, mañana en el mundo nuevo que comience, ocupe el sitial de honor que ocupó ayer en un mundo que fenece. Viva Francia, viva Uruguay. El doctor Dubourdieu fue designado a partir de 1951 delegado al Consejo Superior de los Franceses en el extranjero por la zona Uruguay-Paraguay. Ocupó el cargo durante 8 años. La Unión de Franceses en el extranjero es una asociación civil, apolítica, reconocida por su utilidad pública. Es una red mundial que reúne a francófonos y francófonos. Fundada en 1927, brinda un vínculo privilegiado con Francia, defiende sus intereses y proporciona apoyo y asistencia mutua. En 1952, con la participación activa de Dubourdieu, celebró sus 25 años de existencia. Otras actividades del doctor Dubourdieu. El doctor Dubourdieu mantuvo activo su consultorio, donde asistía a una gran parte de la colonia francesa y a sus familiares. Se dedicaba especialmente a las enfermedades nerviosas y del estómago. Algunos de sus consultorios estuvieron ubicados en la avenida Graciada 743, en la calle Juncal 1470 y en la calle Paysandú 833. El 24 de junio de 1854 se fundó la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, segunda institución de su tipo luego del establecimiento de la Asociación Española en 1853. Fue creada por Jean-Pierre Casamayou y caracterizados comerciantes franceses que limitaron la afiliación a residentes compatriotas o belgas, quienes, junto a sus descendientes, podían beneficiarse de los servicios asistenciales que prestaba. La historia del mutualismo ha tenido una influencia de primera importancia en la vida social uruguaya. En sus comienzos no fue ajena a las transformaciones demográficas que sufrió el país a partir de 1835, cuando se comenzó a implementar el plan de fomento a la inmigración diseñada por el ministro Lucas Oves. Hacia 1860, el 35% de la población del país era extranjera, con una amplia concentración de los inmigrantes en Montevideo, donde llegó a ser el 48%. Se puede considerar a los inmigrantes como los verdaderos gestores del mutualismo uruguayo. En Montevideo, su sede principal está ubicada en la calle Arapey 228. Allí, en los inmensos salones del subsuelo, funcionó desde 1892 la institución deportiva de Montevideo, l'Avenir, fundada por inmigrantes franceses, suizos y belgas. Hacia 1950, la sociedad francesa se mudó a la calle Cuarein, casi Soriano. El 30 de septiembre de 1976 fue absorbida por la Asociación Española. Dubourdieu ingresó a la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos en 1910 y tuvo una extensa y relevante actuación que se extendió hasta 1959. Ocupó allí los principales cargos. En el año 1959 recibió una medalla en homenaje a su larga actuación, 50 años. Luego de su fallecimiento en 1962, su nombre figuró entre los miembros de honor de la institución. El doctor Dubourdieu actuó como médico de la legación francesa en Montevideo. Designado en 1911, compartió funciones con el doctor Juan-Louis Egui, quien falleció en abril de 1912. Ejerció su cargo a total satisfacción de las autoridades francesas y luego de su actuación en la Primera Guerra Mundial recibió la designación para retomar sus actividades como médico de la delegación a partir del año 1919. Dice su designación: por decisión del 23 de febrero de 1911, uno de mis predecesores lo designó a usted para cubrir funciones de médico en la delegación de Francia en Uruguay. El ejercicio de esas funciones estuvo suspendido durante 4 años y medio por su participación en la Gran Guerra, de la cual ha regresado con la recompensa debido a vuestro coraje y a vuestro desempeño. Esta delegación vería con buenos ojos que usted retomara sus funciones
que le fueron conferidas por Monsieur Carteron y continúe así a servir a su país. Será un gran honor para nuestra delegación tener entre sus colaboradores a uno de los buenos franceses que han cooperado con la obra admirable de nuestras Fuerzas Armadas. En 1922 se fundó el Hospital Pasteur, en el predio que dejaba el asilo de inválidos y crónicos Dr. Luis Piñeiro del Campo. El doctor José Pedro Urioste fue designado jefe de servicio. Disponía de 2 salas, una de hombres con 30 camas y otra de mujeres con 25. Además contaba con un aparato de rayos X donado por Urioste y un pequeño laboratorio de análisis clínico. El doctor Dubourdieu no podía permanecer ajeno a este nuevo hospital que llevaba el nombre del reconocido sabio francés. Muy pronto se unió a la clínica de Urioste y fue su cercano colaborador honorario por más de 25 años. En esta foto aparece en el extremo izquierdo, justamente al lado de la figura de Urioste. En ocasión de los viajes a Europa de Urioste, muchas veces era Dubourdieu quien se hacía cargo del servicio del Hospital Pasteur. En uno de los informes, Urioste señaló: mi clínica, por la amplitud de la colaboración, libre de personalismos esterilizantes, se constituye en un verdadero centro de investigación. En él, con el material que disponemos, colaboran y realizan diversas investigaciones y publicaciones científicas los profesores Debé, García Lagos, Schroeder, Pérez Fontana, y los doctores Sarno, Amandugón, Dubourdieu, García Capurro, Artagabeitia, Castiglione, Alonso, y los bachilleres Gin Nin y Pedro Paseiro. El doctor Dubourdieu se dedicó especialmente a la gastroenterología. Recordamos que su tesis para obtener el doctorado en Burdeos fue sobre los procedimientos de exploración gástrica, la reacción desmoide, contribución al estudio del quimismo y del funcionamiento del estómago. Luego en Montevideo se dedicó de preferencia, como rezan los avisos de la época, a las enfermedades nerviosas y del estómago. Se puede afirmar sin hesitar que fue en Uruguay uno de los primeros gastroenterólogos. En nuestro país, la gastroenterología, como especialidad, nació en el año 1928 con la creación de la Policlínica de Enfermedades Digestivas dirigida por el doctor Julio Carrere, en la clínica del profesor Puey del Hospital Pereira Rosell. La Sociedad de Gastroenterología del Uruguay se fundó en diciembre de 1934, en presencia del doctor Dubourdieu. Este es el acta número 1. El 29 de diciembre de 1934 quedó constituida su primera comisión directiva. El presidente fue el doctor Julio Carrere. El doctor Dubourdieu la integró como tesorero. En 1935 accedió a la presidencia de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay el doctor Roberto Pereira, y en 1936 lo hizo el doctor Jean-Joseph Dubourdieu. En 1944 se inauguró oficialmente para la Facultad de Medicina la especialidad de gastroenterología con la designación del doctor Benigno Varela Fuentes como primer profesor. Homenajes y condecoraciones. Fueron muchos los homenajes y reconocimientos recibidos por el doctor Jean-Joseph Dubourdieu a lo largo de su vida activa. Solo nos vamos a referir a unos pocos, quizás los más destacados. Por su actuación en la Primera Guerra Mundial, Dubourdieu recibió la Cruz de Guerra 1914-1918, condecoración militar francesa otorgada a todos aquellos que se distingan por acciones de heroísmo en combate o que hayan sido mencionados en despachos, habitualmente por haber realizado una acción heroica que merece la citación en el cuartel general de manera individual. En el caso del doctor Dubourdieu lo fue con un señalamiento muy especial. Excelente oficial en el frente desde el inicio de las hostilidades. Brindó los mayores servicios a los heridos bajo un bombardeo y los operó en el acto. Derribado por una explosión de obús en la sala de operaciones, se levantó y continuó prestando sus cuidados a los heridos. También recibió un reconocimiento muy singular, quizás la mayor distinción que puede recibir un médico que actúa en el frente de batalla. Una espada con la siguiente leyenda en su guarda: Souvenir de blessés reconnaissants, 1914, Bordeaux, Hospital Temporaire número 21. Recuerdo de los heridos agradecidos. La Orden de la Corona es una orden nacional del Reino de Bélgica. Es uno de los más altos honores. Fue establecido en 1897 por el rey Leopoldo II. Se otorga por un real decreto que premia los servicios prestados al Estado belga.
Dubourdieu recibió tal distinción el 13 de diciembre de 1927 con la firma del rey Alberto I. Recordamos que Dubourdieu fue por varios años el médico de la legación de Bélgica en Uruguay. La Orden Nacional de la Legión de Honor es la más conocida e importante de las distinciones francesas. Establecida por Napoleón en 1804, se concede a franceses o extranjeros por méritos extraordinarios realizados en el ámbito civil o militar. Dubourdieu recibió el 14 de agosto de 1929 la designación de caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor, según reza en el decreto, por sus 25 años de servicios médicos. Acá vemos una foto en la legación francesa en el momento que se festejaba el 5º aniversario del llamado del general de Gaulle desde Londres. La fecha es el 18 de junio de 1945. Vemos en primera fila, junto a las principales autoridades, el ministro de Francia de la época, Hervé Grandin de Leprevier, y el doctor Juan José Dubourdieu. Y aquí, en el momento de recibir otra de sus condecoraciones con dos de sus nietas, Jacqueline Uny y Janine Dubourdieu. El 10 de octubre de 1961, Dubourdieu recibió la Gran Medalla de Plata de la Villa de París, instituida en 1911, otorgada por el Ayuntamiento de París a propuesta del Pleno Municipal. Fue como reconocimiento a su actividad como presidente de la Sociedad Francesa de Enseñanza. Su familia lo recuerda como un hombre cariñoso, culto y profundamente humano, siempre pensando en sus pacientes y en el devenir de las relaciones entre Francia y Uruguay. El doctor Juan José Dubourdieu falleció en Montevideo el 7 de agosto de 1962. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Paso del Molino, en el panteón 129 de su suegro, Juan Aval y familia. En el acto del sepelio, entre otros, habló el embajador de Francia, Gabriel Bonneau, y a continuación un breve pasaje de sus palabras. Luego de los tributos de sus compañeros de armas y de sus colegas de la Sociedad Francesa de Enseñanza, si bien hemos perdido unos a un pariente, otros a un querido amigo, y es difícil dirigir nuestros pensamientos a otra cosa que no sea el dolor y la congoja, debo en nombre del gobierno de Francia y del conjunto de nuestros compatriotas exponer en breves palabras lo que ha sido la vida de este francés ejemplar y transmitir los sentimientos de admiración y de reconocimiento que nos inspira. El respeto y la gratitud que han generado en los franceses de Uruguay las múltiples actividades desarrolladas por el doctor Dubourdieu se vieron incrementados al designarlo como delegado al Consejo Superior de los Franceses en el Exterior, mandato electivo que cumplió durante 8 años para el beneficio de todas nuestras obras en el Uruguay, sin que jamás sus intervenciones, tanto en París como en Montevideo, despertaran otros sentimientos más que la competencia, el desinterés y el servicio incondicional al interés general. Desde mi cargo, el que ocupo hace 4 años, he tenido la oportunidad de apreciar la rectitud y la bondad del doctor Dubourdieu. He podido constatar también cómo pensaba en los otros más que en sí mismo, y puedo decir que pude confirmar y reforzar la estima y el afecto que de entrada le brindaron los franceses en Uruguay. Si me permito evocar aquí estos sentimientos, es porque estoy seguro que son los vuestros, que han venido en gran número a acompañar a su última morada a este hombre de deber y de gran corazón. Al año de su desaparición física se realizó en el cementerio un acto recordatorio. Allí la Sociedad Francesa de Enseñanza colocó una hermosa jardinera de mármol con la leyenda: la Sociedad Francesa de Enseñanza al benemérito doctor Jean Dubourdieu, 7 de agosto de 1962, 7 de agosto de 1963. Finalizo esta exposición sobre el doctor Jean-Joseph Dubourdieu con una paráfrasis del Evangelio según San Juan, que su familia mandó estampar como recuerdo en ocasión de su sepelio. Expresa muy bien lo que fue a lo largo de su vida, un hombre valioso y bueno. Yo muero, pero mi sensibilidad no muere. Los amaré en el cielo como los he amado sobre la tierra. Me reuniré con los que he amado y aguardaré a quienes amo. Cierro mi presentación con esta frase del filósofo, teólogo católico y político francés, Félicité Robert de Lamennais, el hermano menor de Jean-Marie de Lamennais, el fundador de la Congregación de los Menesianos,
y que aplica sin duda al personaje que hemos recordado en el día de hoy. El pasado es una lámpara colocada a la entrada de porvenir para disipar una parte de las tinieblas que lo cierran. Muchas gracias. Queremos felicitar al doctor Alberto Piñeiro por esta presentación excelente y tan documentada y detallada de este médico que tuvo una participación decisiva en Uruguay y también pionero de la gastroenterología. No, yo quiero agradecerles a todos y decir que la preparación de este tema me tocó por varios lados, obviamente, por la parte médica. Segundo, mi padre fue gastroenterólogo, fue compañero de Juan José de Bourdieu, hijo, pero también conoció a Jean-Joseph de Bourdieu. Padre perteneció desde sus primeros momentos a la Sociedad de Gastroenterología. Tercero, yo recuerdo todavía, y acá hay otro exalumno del Liceo Francés, que nos recordamos a Jean-Joseph de Bourdieu en su calidad de presidente de la Sociedad Francesa de Enseñanza, recorriendo los corredores del Liceo Francés cuando nosotros íbamos al Liceo Francés. Cuarto, conozco hace más de 70 años a la familia del doctor de Bourdieu y cada vez he aprendido más a admirar a aquellas personas, profesionales o no, que además de su profesión original, por ejemplo, en este caso la medicina, han hecho otras cosas. Por ejemplo, ahora, en la Comisión de Nomenclatura de Montevideo, que agradezco compartir con María Emilia, en numerosas ocasiones vienen pedidos de hay que poner el nombre de este diputado, de este senador o de este otra cosa. Y yo digo, bueno, pero ¿qué más hizo por Montevideo o qué más hizo por el Uruguay? Porque la función del médico es ser un buen médico. La función de un senador o de un diputado es la de ser un buen diputado y un buen senador. Pero yo admiro y el reconocimiento lo quiero buscar hacia esas personas que, además de su profesión, hicieron otras cosas. Y vaya si de Bourdieu sí lo hizo. Así que les agradezco a todos y especialmente a la presencia de los familiares de Bourdieu, los familiares de Aval. Y no sé, acá hay destacadas representantes de la Asociación de Bearneses, yo no sé, que saben mucho de esto, yo sé que saben mucho, incluso uno de los primeros trabajos que leí sobre algunos elementos biográficos de Jean-Joseph de Bourdieu es de la asociación, y no sé si querían decir alguna palabra o no, simplemente les agradezco por haber estado, y especialmente a Miriam, que me brindó muchos documentos y le pido disculpas por todas las veces que la saturé pidiendo datos y ella se comunicaba con Francia, se comunicaba con Burdeos, me mandaba material, así que especialmente muchísimas gracias. Bueno, agradezco entonces a los excelentes expositores, a todos los presentes, a la familia Dubourdieu, a la familia Aval. Muchas gracias a todos. Quedan todos convidados para la próxima sesión, como siempre el primer martes de octubre a las 17 horas, presencialmente o por Zoom. Bueno, también muchas gracias a los que están participando por Zoom. Buenas noches a todos.